Es el día esperado por ti, su gloria ha enviado el Señor a este lugar. Padre, en el nombre de Jesús nos presentamos delante de tu presencia con la esperanza de gloria, que tu palabra pueda ser, Señor, sobre nuestras vidas como una semilla que germina, que produce fruto al 100, al 60 o al 30 por uno, Señor, conforme a tu voluntad, que así sea hecho. En el nombre de Jesús, amén. Bienvenidos, amados. Bueno, estamos aquí este martes con el tema número 31. Quiero contarles, ¿verdad? La semana pasada estuvimos hablando sobre la conducta de una ramera, porque fue una ramera la que el Señor escogió allá en Jericó. Fue esa pieza, ese instrumento que Él se reservó para poder entrar y obtener las primicias de la tierra prometida. Bueno, Rahab, de ella estuvimos hablando y continuamos hablando de Rahab. Aquí en el tema número 31 que tenemos ahora, oiga el tema, Rahab, una mujer aliada con Dios. Sobre eso vamos a estar hablando y para esto vamos a sustentarnos en Josué capítulo 2, versículos 2 y 3. Vamos a leerlo para ir comprendiendo y desarrollando el tema que el Señor ha puesto en esta tarde. Dice, y fue dado aviso al rey de Jericó diciendo: he aquí que los hombres de los hijos de Israel han venido aquí a esta noche para espiar la tierra. Le habían informado al rey de Jericó que habían entrado unos hombres extraños para espiar la tierra. Recordemos que la condición de temor y de terror que había caído sobre Jericó era estremecedora, porque ellos ya habían oído de lo que los israelitas venían haciendo, avasallando, por decir así, desde que habían entrado en el desierto. Entonces, y el versículo 3 dice, entonces el rey de Jericó envió a decir a Rahab: saca a los hombres que han venido a ti y han entrado a tu casa. Esa era la orden. La casa de Rahab, casa de prostitución, donde entraba y salía continuamente la gente como bien le parecía. Sin embargo, estos espías no habían pasado desapercibidos. Por el contrario, habían sido observados cuidadosamente y seguramente que había vigilancia, había guardia, viendo quiénes entraban y salían de la ciudad. Entonces había llegado la notificación y el rey le manda una orden específica a Rahab y le dice: saca a esos hombres que han venido a ti y han entrado a tu casa. Pero Rahab se atrevió a mentir, y ya más adelante vamos a ver por qué Rahab tomó esa decisión de mentir por causa de estos espías. En el versículo 6 dice, mas ella los había hecho subir al terrado y los había escondido entre los manojos de lino que tenía puestos en el terrado, ¿verdad? Ella estuvo dispuesta a no obedecer al rey terrenal, sino ponerse al frente por causa del rey celestial. Por ahí vamos ahora. Bien, pero ¿qué llevó a esta mujer realmente a esconder a estos hombres? Yo quiero comentarle que este Dios que se nos apareció en el desierto tiene todo fríamente calculado. Perdóneme que use esa frase como muy corriente, pero es la verdad. Él de verdad que tiene todo calculado en cada una de las vidas y los episodios de nuestra vida, de nuestra ciudad y del mundo mismo. Mire lo que había pasado. Él había preparado el corazón de Rahab. Cuando los espías entraron a esa ciudad, no fue producto de la casualidad que llegaran a ese lugar. Dios, el que se anticipa, el que de antemano viene y provee, prepara en esa dirección para llevar a los suyos.
Esto no es primera vez que nos muestra la Biblia de este Dios soberano que se anticipa a toda circunstancia. Mire, en el Nuevo Testamento vemos dos situaciones cuando el Señor Jesucristo estaba caminando aquí en la tierra y estaba formando a sus discípulos. Vemos en una de las ocasiones cuando Él iba a celebrar ya la última cena con sus discípulos. Cuando iba a celebrar la última cena, Él le da una orden a los discípulos. Los discípulos le preguntan, ¿dónde quieres que celebremos la Pascua? Y Él les dice, van a ir a este lugar específico y le van a decir a ese hombre que está ahí que el maestro quiere celebrar la Pascua en ese lugar. Usted encuentra esa historia en Mateo capítulo 26, específicamente versículo 17. Ahí los discípulos están preguntándole, ¿dónde quieres que preparemos, que comamos en el día de la Pascua? Y Jesús da las indicaciones y dice, vayan a ese hombre, un hombre que estaba con un cántaro, vayan a él y díganle, el maestro quiere comer la Pascua en este lugar. Y allá cuando vamos a Lucas capítulo 22, versículo 12, encontramos específicamente que dice, entonces él mostrará un gran aposento alto, ya dispuesto, preparad ahí. ¿No le parece a usted como sobrenatural? Jesús no había hablado con este hombre, ni siquiera quizás le conocía. Pero el Espíritu de Dios, ese Espíritu Santo que está aquí en la tierra y que visita a quien Dios quiere, había anticipado ya, probablemente a través de sueños, yo no sé de qué manera, le había revelado a este hombre que el maestro iba a llegar ahí a esa casa a tomar la Pascua, ¿verdad? Y esa fue la ceremonia de la última cena que compartió él con sus discípulos. Pero también hay otro pasaje hermoso cuando Jesús entró a Jerusalén. También él le dice a los discípulos que vayan por el pollino, ¿verdad? Está la mamá y su pollino está ahí. Y entonces él les dice, vayan y vayan y tráiganlo. Y los discípulos le ponen un cuestionamiento. Esto se lo encuentra en Mateo 21. Lo cuestionan y le dicen, pero ¿cómo vamos a ir solo a traer a ese animal? Se recuerda que Jesús entró montado sobre un pollino. Entonces, ¿cómo vino ese animalito? No es que Jesús fue anticipadamente para decirle, yo necesito ese animal. No, el Espíritu Santo probablemente se había anticipado, había preparado el corazón del dueño del pollino para que cuando llegaran los discípulos no hubiera ninguna objeción. ¿Por qué menciono esto? Porque no fue producto de la casualidad que los espías llegaran a la casa de Rahab. Esto era parte del plan estratégico del Dios soberano, del Dios que hace como quiere, con quien quiere y a donde quiere. Y Él los guió porque Él dijo, ese es el punto de encuentro donde todo esto se va a iniciar y se va a llevar a cabo. En la historia de la Biblia siempre encontramos historias de hombres y de mujeres que Dios los usó como sus aliados, ¿verdad? Mire, quiero darle la definición de aliados antes de ir un poco más allá. Tiene que ver con unidad, ser uno con Dios. Si usted es aliado de Dios, usted tiene que saber que el significado que hay atrás de esa palabra es unificación. Pensar como Dios piensa, actuar como Dios actúa, es ser uno, así como Jesús fue un aliado del Padre y para venir a realizar esa obra divina aquí a la tierra, Él necesitó hacerse uno con su Padre Celestial, pensar como Dios piensa y actuar como Dios actúa. Alianza. Estamos hablando de Rahab, una mujer aliada con Dios, una mujer que se unificó con Dios para poder llevar a cabo esa obra tan sobrenatural de que se iban a derribar los muros, de que iban a entrar los israelitas a poseer la tierra, que iban a destruir todo lo que estaba ahí y únicamente iban a extraer las cosas de valor. Bien, en la historia, Dios siempre va buscando esos aliados
para cumplir sus propósitos, para cumplir su voluntad aquí en la tierra. Entonces, pero para eso nosotros tenemos que definirnos, tenemos que determinarnos, porque no podemos jugar en dos bandos. Yo recuerdo cuando la guerra civil aquí en El Salvador, allá en los años 78, 79, 80, yo ya estaba iniciando en la universidad. Y recuerdo que los estudiantes que estaban involucrados en la guerrilla llegaban para hacer sus reuniones y dentro de sus charlas estaban siempre desafiando a los estudiantes que estábamos ahí. Decían, ha llegado el tiempo de definirnos, ha llegado el tiempo de tomar una actitud o con el gobierno o el ejército de El Salvador o con la guerrilla. Y es ahí donde muchos empezaron a definirse y se fueron con la guerrilla. Pero esto es en todas las guerras del mundo. Nosotros difícilmente, si estamos en medio, vamos a tener que tomar una determinación, porque o nos mata uno o nos destruye el otro. Cuando la Segunda Guerra Mundial, fomentada, levantada por Hitler, las naciones, el mundo entero fue conmovido y tuvo que ser partícipe o con Alemania o con los judíos, apoyando a los judíos, ¿verdad? Entonces, así era la situación que se estaba viviendo en ese momento, que Israel venía con todo ese ejército implacable, derribando y destruyendo, porque el guerrero de guerreros venía adelante de ellos. Ni siquiera fueron los israelitas, sino que fue el Dios todopoderoso e invencible el que iba derribando y destruyendo todo aquello que se quisiera oponer a salir, cuando él ya había determinado que ese territorio se lo entregaría a su pueblo amado. Entonces, definirnos, amados, de eso estamos hablando, ser aliados con Dios. O estamos aliados con Dios o estamos aliados con el enemigo, pero no podemos quedarnos al medio, tomar determinaciones. Oiga esto, Charles Spurgeon dijo, esta mujer fue la pieza clave para la conquista de las primicias de la tierra prometida. Rahab fue una pieza clave que Dios había preparado de antemano. Desde antes de la fundación del mundo, Dios había preparado el corazón de Rahab para que cuando llegaran los espías ahí, ella pudiese acogerlos y ayudarles. Entonces aquí viene una pregunta para usted y para mí. ¿Será usted una pieza clave para la conquista de su casa? Porque ya no estamos conquistando una tierra física, estamos conquistando una tierra espiritual. Y debemos de preguntarnos del lado de quién estamos. ¿Nos hemos decidido o aún estamos en el valle de la decisión? Rahab se decidió desde el momento, eso es lo que nos deja entrever la Biblia. Desde el momento en que estos hombres entraron, probablemente tuvieron conversaciones y ellos empezaron a comentarle y a hablarle a lo que habían llegado. Pero podemos ver, por lo poco que se deja en los primeros versículos, que ella se determinó. Y entonces yo decía que Dios siempre está buscando esos aliados, los ha buscado desde la historia de la humanidad. Mire, yo quiero mencionar 3 hombres así brevemente. Abraham fue buscado como un aliado. Cuando fue llamado de Ur de los Caldeos, Dios no lo estaba llamando para enriquecerlo y para bendecirlo y para llenarlo. Sí, todo eso iba a acontecer, pero había algo mucho más importante: hacerlo su aliado. ¿Sabe para qué? Para formar, para levantar la nación de Israel, porque hasta ahí los israelitas aún no existían. Abraham es el patriarca, el padre de todas esas generaciones que vinieron posteriormente. Entonces Abraham fue llamado como un aliado de Dios. ¿Se recuerda usted que fue llamado amigo de Dios? Los aliados de Dios llegan a ser amigos íntimos. Porque para ser aliado de Dios tienes que tener un oído agudizado, tienes que aprender a mirar como Él mira, a sentir como Él siente. Esto no se trata solo
de decir que tú perteneces a un ministerio de intercesión. Esto no se trata solo de congregarte en una iglesia, no se trata solo de leer la Biblia, se trata de ir formando una alianza irrompible, inconmovible, una alianza única y profunda entre Dios y el Espíritu que Él ha puesto en ti, el Espíritu Santo y el Espíritu del hombre, fundiéndose como una sola cosa. ¿Qué diremos de Moisés? ¿Acaso Moisés, todo ese proceso que Moisés tuvo que pasar desde que vino a este mundo, desde que fue echado en ese río, ya Dios lo había escogido como un aliado? Dios conocía el corazón de Moisés, y aunque sabía que era un hombre iracundo, violento y que iba a tener problemas con su carácter, Dios sabía que iba a tener que hacerlo pasar por todo eso, porque conocía su corazón. Dios prepara el corazón de los suyos para hacerlos sus aliados, para hacerlos sus amigos y para usarlos para sus propósitos, para que se cumpla su voluntad aquí en la tierra. Yo estoy segura que tú que estás ahí al otro lado has sido escogido y probablemente no te has dado cuenta hasta dónde llega la dimensión de esa elección de Dios, de ese llamado que Él te ha hecho. Es porque de seguro que hay una guerra que tú tienes que pelear, de seguro que hay una tierra espiritualmente hablando que tienes que conquistar, y Dios quiere usar tu vida ahí en tu casa, porque probablemente por años de años has visto esa conducta oscura de tus padres, de tu esposo, de las personas que te rodean, ¿verdad? Y tú dices, ¿hasta cuándo nosotros seguiremos siendo caminando con el mismo estilo de vida? Pero también depende de ese aliado, de ese hombre, de esa mujer que se disponga con todo su corazón, con tenacidad, diciéndole al Señor, heme aquí, heme aquí. ¿Se recuerda quién dijo esas palabras? Isaías. Inmediatamente que él dijo, heme aquí, el Señor empezó a darle instrucciones. Y eso es lo que pasó con Abraham, eso es lo que pasó con Moisés, y eso es lo que pasó con Rahab, y lo que Dios quiere hacer con usted y conmigo también. Instrucciones precisas para ir a la conquista, para ver esa gloria eterna de Dios. Y a veces, ¿sabe? No necesariamente para pelear nuestras propias batallas, sino para pelear las de los demás. ¿Y qué diremos de Jacob? Jacob, de igual manera, que venía con un corazón lleno de engaño, de mentira, de trucos, de trampas y qué sé yo, de ambiciones, de cuántas cosas, y que tuvo que pagar con mucho dolor todo lo que él sembró. Al final lo cosechó. Pero Dios había preparado el corazón de Jacob para hacerlo un aliado. Y de los lomos de Jacob, ¿acaso no es que nació esa gran nación, esa nación que ahora se llama Israel, ¿verdad? ¿Quién era Jacob? Ese era su nombre, engañador, pero cuando él peleó con Dios, él se constituyó en ese aliado incondicional de su Padre Celestial, y de sus lomos salen esas 12 tribus de Israel. ¿Qué es lo que Dios quiere hacer con usted y a través de usted? Cuando nosotros nos constituimos en aliados, tenga la seguridad, la convicción, la certeza de que Dios va a usarle para cosas sobrenaturales. Y quizás usted pueda decir, pero ¿qué es para lo que Dios puede usar esa alianza que yo tengo que hacer con Él? Para conquistar primero que nada su propia casa, su Jericó, ahí donde usted vive. El problema es que muchas veces nos hemos conformado con esas pequeñas destellos de bendición que hemos visto, porque probablemente no nos falta nada en la casa, probablemente tenemos todo lo que necesitamos, pero hay algo mucho más importante, es una vida, la vida de santidad de su casa, porque cuando Josué dijo, yo y mi casa serviremos a Jehová, él no estaba hablando solo de un servicio físico, sino de un servicio santo, puro, un servicio que iba a servir como testimonio para toda esa nación que estaba alrededor de su vida. Entonces, mire, quizás no seremos personas como muy agradables, porque no somos sociables, como que no somos de muchas amistades, pero ¿sabe qué?
que para testificar de esa alianza de Dios, de esa santidad de Dios, de esa amistad con Dios, no necesitamos ni siquiera hablar. A veces solo con nuestra conducta, nuestra presentación da evidencias que de verdad nosotros tenemos una alianza entrañable con nuestro Padre Celestial. Quiero hablar de dos mujeres también, así como he mencionado brevemente, tres hombres, Abraham, Moisés, Jacob, aliados, llegaron a ser uno solo con Dios, aprendieron a oír y a entender el idioma de Dios. Pero quiero hablar de Débora, una mujer de la cual se ha hablado tanto y se ha enfatizado tanto, ¿verdad? Sus características, sus virtudes, de ese poder que había en ella del Espíritu de Dios. ¿Por qué? Porque Dios la había llamado como su aliada en un momento propicio. Mire, en el tiempo de los jueces, cuando el pueblo de Israel se había corrompido nuevamente, Josué había muerto y ahora el pueblo de Israel no conocían a Dios ni su palabra y ellos vivían en una anarquía. Ellos cada uno haciendo lo que bien le parecía. Toda esa historia usted la encuentra desde el primer capítulo de Jueces, pero yo quiero hablar de Jueces capítulo 4, versículo 2 en adelante específicamente. Encuentro en el versículo 2 que dice que Jehová había vendido en mano del rey de Canaán a los israelitas. Y quiero hacer un pequeño paréntesis ahí. ¿Sabían ustedes eso? Que Dios vende a sus hijos por causa de la maldad de sus corazones. ¿Cuántos de nosotros o parientes suyos que usted pueda tener cerca o amigos que usted conoce estarán vendidos en manos de sus enemigos por causa de haberle dado la espalda a Dios? Ahora mismo en la mañana yo escribía ese pensamiento. Cuando nosotros le damos la espalda a Dios, Él nos venderá ante nuestros enemigos. Quedamos a expensas de nuestros enemigos. ¿Cuáles enemigos? Bueno, ¿qué de la economía? ¿Qué de los problemas familiares? Cuando nosotros le hemos dado la espalda a Dios, dejamos las puertas abiertas para que el enemigo entre y haga su agosto, como decimos aquí en nuestro país, para que haga su fiesta, pues, para que haga como bien le parezca, ¿verdad? Él cobra ventaja, él gana ventaja mientras nosotros nos distraemos en nuestras cositas de las cuales aún no hemos sido libres. Dejamos ese espacio abierto, dejamos esas fisuras en el muro de nuestra ciudad y el enemigo avasalla. Y esto era lo que le sucedía a los israelitas. Ellos tenían una práctica pecaminosa continuamente. Oiga, habían llegado a ser considerados, Dios los llegó a llamar como prostitutos. ¿Por qué? Los asemejó a una prostituta por su conducta, por su manera de querer usar a Dios. Cuando ellos ya no soportaban estar subyugados bajo la mano de los enemigos, mire qué tremendo, ellos hasta que habían besado el polvo, como podemos decir vulgarmente hablando, cuando no soportaban más la mano que los subyugaba, empezaban a clamar a Dios. También escribía yo en esta mañana un pensamiento. Cuidado, amigos, porque cuando nos acercamos a Dios solo para extraer un favor de Él, solo para extraer un milagro, solo para que nos eche la mano y nos ayude y nos saque de ese lodo en el que podamos estar patinando, eso es prostitución. Eso es inmundicia. Nosotros no debemos acercarnos a Dios por interés. Debemos aprender. Oiga la palabra y quiero ponerla en letras mayúsculas. Aprender. Amar a Dios. Aprender a acercarnos a Él para alabarle, para rendirle tributo y para rendirle amor. Y cuando estaba preparando este estudio, Dios hablaba a mi misma vida y me traía ese pensamiento. ¿Acaso nos vamos a acercar solamente por las dádivas? ¿Cuáles dádivas? Bueno, para que no falte comida en la mesa, para pagar los recibos, para que todo esté bien en la casa, para que los hijitos no les suceda nada cuando van a su trabajo. No, amado, nosotros no podemos estarnos acercando al Señor solo como quizá viene un hombre para acostarse con una ramera y pagarle por los servicios que le ha prestado.
Tenemos que aprender, repito, a buscarle a Él con un corazón vehemente, a venir quizás este día solo para decirle, gracias Señor, porque eres mi Dios, gracias porque me has amado, gracias porque me has perdonado, gracias porque me has soportado, porque me has tolerado, gracias porque tu misericordia puedo verla sobre mi casa, sobre mi familia. Hay una infinidad de cosas que si nosotros tomáramos papel y lápiz para empezar a agradecerle, no terminaríamos de poderle expresar todo lo que él ha hecho por nosotros. Entonces, pero los israelitas eran pícaros, eran realmente, estaban ellos en esa mala costumbre, habían caído en un círculo vicioso. Le daban la espalda a Dios, hacían ellos toda su vida inmunda y se iban a hacer lo que les daba la gana, vivían en una anarquía. Hay una frase que se repite continuamente en todo el libro de Jueces y es que cada uno hacía lo que bien le parecía. Yo no sé cómo está su vida. ¿Usted hace lo que a usted le parece, lo que le da la gana? ¿O se está rigiendo por el libro del reino de Dios? ¿Se está rigiendo usted por las instrucciones divinas o se está rigiendo usted por su corazón? Siempre estoy recordándole en mis predicaciones a las personas que tengo la oportunidad de ir para las enseñanzas y decirles, cuando recibimos al Señor Jesucristo, también estábamos recibiendo el contrato divino y celestial. Entonces los israelitas se habían olvidado de Dios, se habían olvidado de la palabra, habían dejado de largo los principios celestiales. Pero cuando el Señor los vendía, y en este caso 20 años de haber estado subyugados por el rey Javín de Canaán, que los tomaban como esclavos, los ponían a hacer los trabajos que ellos realmente no querían hacer. Pero después de 20 años empezaron a clamar y Dios levantó a una jueza. Ahí es donde aparece Débora en el capítulo 4, ¿verdad? Dios levanta una aliada para que liberte a su pueblo, porque Dios es Dios de misericordia. Usted va a decir, mire, yo no me acerco a Dios solamente para pedirle, también lo enamoro y le digo, porque a veces queremos usar una palabrería que no tiene nada que ver con lo que dice la Biblia. A Dios no se trata de enamorarle, se trata de honrarle, de respetarle, de obedecerle, de temerle, no de decirle cualquier verborrea para quedar bien con Él. Dios no acepta cohecho. A Dios no tenemos que andarle diciendo cosas que realmente no son vida en nuestro corazón. Hay una palabra que es más que suficiente para honrar a Dios y es la obediencia. Entonces, levanta el Señor a una aliada, Débora. Quiero decirle que el significado del nombre de Débora es abeja. Ella, pues desde el momento que el significado de su nombre es porque era una mujer laboriosa, una mujer de armas tomar, una mujer amiga de Dios. Mire, quiero comentarle algunas cualidades que la Biblia nos habla ahí en Jueces capítulo 4. En el versículo 4 dice literalmente que gobernaba, ella era la presidenta de Israel en esta etapa de la vida de los israelitas. Era mujer, era esposa, era profetisa, se sentaba debajo de una palmera. Ahí tenía ella su encuentro personal con el Señor Dios Todopoderoso. Ahí tenía esas conversaciones porque sabe, la jueza, el juez, tenía también, se le había delegado una responsabilidad muy grande. Todos los israelitas venían al juez para consejo o para que se les hiciera justicia. Y así dice ahí en el versículo 5, literalmente al final, y los hijos de Israel subían a ella para juicio, ¿verdad? Entonces ella era la que ejercía todo ese trabajo que representaba estar liderando a los israelitas, una aliada con Dios, una mujer que se dispuso, que se negó a sí misma, porque vamos a ver un poquito más adelante, una mujer que estuvo dispuesta a servirle a Dios incondicionalmente. Mire, una mujer que exhortó al capitán de los ejércitos, a Barak,
¿verdad? Barak era un hombre cobarde, un hombre al cual Dios ya le había indicado que tenía que levantarse con su ejército para ir y enfrentar al rey de Canaán, que eran los enemigos que los tenían subyugados. Dios ya había dado la orden, pero Barak no había atendido al llamado. Y entonces Débora, esta mujer de carácter, de templanza y que gobernaba a Israel, llama al capitán y le dice allá en el capítulo 4, siempre versículo 6, ¿no te ha mandado Jehová Dios de Israel diciendo, ve y junta el ejército? Y empieza a darle las estrategias, pero ella lo confronta, lo exhorta. ¿Tenía ella la autoridad para hacerlo? Claro que sí. En cada país tenemos un presidente, nuestro presidente, el presidente Nayib Bukele, y quizás nunca habíamos tenido un presidente que hiciera públicas todas sus ordenanzas y todas aquellas cosas que él va haciendo puntualmente. Y entonces ahora nos enteramos por las redes sociales que él ha dado orden a cosas hasta insignificantes que quizás no debería como... tal vez de interesarnos tanto como darnos cuenta, pero que si se despidió a fulano, que se despidió a Mengano, que si viene la CICIES aquí para hacer el balance del país y la investigación sobre la corrupción. Entonces nos enteramos de todo eso. Ese es el poder y la autoridad que tiene el presidente en un país. Así era la autoridad que tenía Débora. Era una mujer levantada, gobernaba, dice la Biblia. Ella estaba siendo la gobernadora de los israelitas. Entonces está llamando al capitán para decirle, despierta, hombre, ya Dios te envió, levántate, ve a la guerra. Entonces, como permanecía sentada en la presencia de Dios, donde se sentaba, allá debajo de una palmera. Y yo no creo que ella estuviera ahí como descansando. Creo que era el lugar, era su aposento secreto, donde el Espíritu Santo venía para indicarle cómo gobernar a esa nación. No hay un hombre, una mujer sobre la tierra que se siente a solas, que se aparte para estar con su Dios, que Dios no venga para darle indicaciones precisas de cómo comportarnos como cónyuges, como padres, como amigos, como siervos. Siéntate. Siéntate, amado. Necesitamos sentarnos para que Dios nos hable. Necesitamos apagar la computadora, apagar el teléfono, detenernos. Ella tenía una costumbre, se sentaba bajo esa palmera. ¿Tiene usted la costumbre de sentarse para que Dios le hable y le instruya? Bueno, dejó ahí la inquietud. Entonces, como ella permanecía sentada en esa presencia de Dios, Dios le dio las estrategias para la guerra. Mire cuántas guerras estaremos atravesando y no sabemos cómo pelear. Yo le decía a una mujer un día de estos, ella está atravesando una tormenta en su matrimonio. Su esposo le ha dicho que no quiere nada más con ella, que está enamorado de otra mujer y que ya no la ama a ella. Y entonces, ¿qué hacemos generalmente? Nos agarramos de los pelos y empezamos a dar de gritos y a correr para un lado y para otro. Aliada, aliado de Dios, a ti te hablo en el nombre de Jesús. Alíate con Dios, haz una alianza con el Dios eterno y siéntate para oír lo que Él tiene para decirte en este tiempo de tu vida. ¿Sabe otra característica de esta mujer aliada de Dios? Que conocía los tiempos. No podemos ser conocedores de los tiempos, no podemos entender lo que Dios quiere hacer con nosotros y a través de nosotros si no nos sentamos y disponemos el oído para saber cómo vamos a manejar esta situación, ya sea un negocio. Quizás un negocio pueda estar yendo mal y Dios quiere darle estrategias para que empiece uno nuevo o mejore el que tiene, pero deténgase. Seamos como esa aliada Débora que se sentaba, que tenía la costumbre de sentarse debajo de esa palmera. Y entonces el Señor, allá en el versículo 7, capítulo 4, versículo 7, le da las estrategias y le dice cómo va a hacer todo el asunto. Mire, si usted es aliado de Dios, prepárese, porque ni siquiera vamos a tener que hacer mayor cosa, solo obedecer
actuar, accionar. El Señor le dijo, ve, reúne un ejército. Miren las indicaciones. Le dice, ve, junta a tu gente en el monte de Tabor y toma contigo 10,000 hombres de la tribu de Neftalí y de la tribu de Zabulón. Esas eran las estrategias. Y en el versículo 7, oiga lo que Dios le dice al capitán a través de Débora. Y yo atraeré hacia ti al arroyo de Sison a Sísara, capitán del ejército de Jabín, con sus carros y su ejército, y lo entregaré en tus manos. Yo, le dice el Señor, yo voy a hacer todo. Tú solo obedeces, tú solo actúa, tú solo prepárate, tú solo alíate conmigo, sé mi aliado, hazte uno conmigo. Sella tu pacto conmigo, deja cualquier otra alianza y ven y siéntate y déjame instruirte. Cuando nosotros vamos al cántico de Débora en el capítulo 5, entre los versículos 6 y 9, encontramos la condición en la que esta aliada de Dios encontró a los israelitas. Fíjese, algunas cosas que se dejan entrever en este cántico de Débora, eso fue ya después de la victoria, pero todavía hay algo por ahí que vamos a comentar sobre la victoria, pero mire la condición en la que se encontraba. ¿Por qué quiero traer esto? Porque yo no sé en qué condición está su casa, en qué condición estará su familia, en qué condición está su negocio, en qué condición está su iglesia, en qué condición pueda estar su ministerio o su vida personal. Pero dice que Débora encontró esto, dice, los caminos estaban abandonados. Cuando hablamos de caminos, lo primero que viene a mi corazón es el Señor Jesucristo, cuando Él dijo allá en Juan capítulo 14, versículo 6, yo soy el camino. Los caminos abandonados, es decir, hemos dejado el camino hacia Dios. Hemos dejado la senda antigua, hemos dejado lo que Dios nos ha mandado para hacer y nos hemos ido y nos hemos extraviado, nos hemos salido de la calzada y hemos buscado otras opciones. Entonces dice que estaban los caminos abandonados, los senderos estaban torcidos. ¿Qué significa eso? ¿Cuándo es que los senderos están torcidos? Cuando nosotros a lo malo le llamamos bueno y a lo bueno le llamamos malo. Es decir, la mente se nos ha torcido porque ya no es la palabra de Dios la que rige nuestra vida, sino que nos rige nuestro marido, el cónyuge, al marido lo rige la mujer, nos rigen los hijos, nos rige el pueblo, nos rige el pastor, el líder. ¿Quién rige su vida? Entonces, así en esa condición Débora encontró a los israelitas. Es la misma condición en la que probablemente está mucha parte de la iglesia de Cristo, con senderos torcidos, los caminos abandonados, y dice que las aldeas también habían quedado abandonadas y habían decaído. Oiga esto, es decir, habían desmayado, no tenían fuerzas, probablemente deprimidos, angustiados, atormentados, habían perdido la visión completa. ¿Cómo está usted en esta tarde? ¿Ha decaído su corazón? ¿Ha perdido de vista al Santo de Israel? Se le ha olvidado de que en Romanos capítulo 5 dice literalmente que Él es la esperanza que no avergüenza, que los que le miran a Él, como dice el Salmo 34, no serán avergonzados, sino que por el contrario, sus rostros serán iluminados. ¿Se le ha olvidado a usted que los que esperan en Jehová levantarán alas como las águilas? Los israelitas habían perdido completamente la visión por causa de que se habían apartado del camino y por causa de que ya no meditaban en la palabra, sino que meditaban en cualquier otra basura. Entonces, cuando usted ya no medita en la palabra, si la palabra de Dios no es su meditación primaria, tarde o temprano su mente se va a torcer y usted se saldrá del camino y quedará extraviado. Pero dice también en el versículo 8, mire la condición de los israelitas y probablemente de su casa. Dice el versículo 8 que cuando escogían nuevos dioses, la guerra estaba a la puerta. Es decir, que habían caído en idolatría. Ellos habían dejado a Dios y habían escogido
otros dioses para adorar. Puede ser el Dios dinero, puede ser el Dios negocio, puede ser el Dios trabajo, puede ser el Dios familia. Cualquier cosa que esté por encima de Dios y su palabra, ese es su Dios. Donde está su corazón, ahí está su tesoro. ¿Quién dijo eso? Jesús, allá en el Sermón del Monte, donde late nuestro corazón, nuestra prioridad, ahí está nuestro tesoro. Entonces los caminos, dice, cuando escogían nuevos dioses, la guerra estaba a las puertas. Cada vez que usted o yo le damos la espalda a Dios, tenga por seguro que el enemigo con sus huestes avasallará su hogar. Después nosotros no tenemos que quejarnos, porque cualquiera que se aparta de la sombra del Altísimo, que se sale de la sombra del Omnipotente, queda expuesto a sus propias consecuencias, ¿verdad? Y dice Débora ahí en el Cántico, capítulo 5, versículo 7. Hasta que yo, Débora, me levanté como madre de Israel. ¿Sabe? Yo quiero atreverme a poner aquí hasta que yo, Débora, me alié con Dios para ser como una madre para Israel. Vea las características de una madre. ¿Acaso una madre no está dispuesta a dar su vida por sus pequeñitos? Recuerdo hace tiempos haber leído sobre una anécdota de un niño que fue arrastrado brutalmente por un cocodrilo. El niño estaba jugando en la ribera del río, un cocodrilo alcanzó a agarrarlo de sus piernitas, pero su madre prontamente, esas cosas que uno humanamente no las entiende, porque a veces usted dice, ¿cómo hice para saltar hasta el otro lado? Pero qué cosas no está dispuesta a hacer una madre. Esta mujer corrió tan velozmente y logró agarrar a su hijo de los hombros. Entonces, pero sabe, fue una lucha de vida o muerte, pero la madre ganó, logró arrebatarle al cocodrilo a su pequeñito. Y cuenta la historia que cuando el niño estaba en el hospital, uno de los periodistas que llegó para visitarle le dijo, me gustaría ver cómo tienes tus heridas de tus piernas. Y le dice, oh, fue grave el ataque que hizo el cocodrilo sobre tu cuerpo. Y dice el niño, sí, pero si usted quiere ver las cicatrices de mis piernas, creo que debería de ver con mayor atención las que tengo en mis brazos. Porque mi madre estaba dispuesta a arrancarme los brazos si era necesario, con tal de salvarme la vida. ¿No es verdad que una madre, el amor de una madre es lo que más se asemeja al amor de Dios? Entonces, de ese tipo de madre está hablando Débora, está hablando hasta que yo me levanté como una madre para enderezar los senderos, para hacerlos volver al camino, para que los caminos no quedaran abandonados, sino que pudieran ser otra vez transitados y traerlos al Dios vivo, traerlos a la palabra, traerlos a la verdad, que dejaran de adorar a otros dioses y que volvieran para adorar al Señor Dios Todopoderoso de los ejércitos. ¿Y qué iba a pasar cuando esta mujer se levantara como madre? Pues lógico, los enemigos iban a ser derrotados, avasallados, y la paz iba a volver de nuevo a Israel. Eso es lo que hizo una aliada. Mire, siempre nos impresionan las historias de cuando oímos de esos grandes héroes de la Biblia. Y es verdad que impresionan, claro que impresionan. Pero yo quiero que usted medite en esta tarde qué Dios haría a través de su vida. ¿Qué cosas son las que Dios quiere hacer a través de usted si usted se deja ser una aliada, un aliado de Dios? Si determina en esta tarde acercarse por costumbre, sentarse ahí en la mesa y decirle, instrúyeme como instruiste a Abraham, como instruiste a Moisés, como instruiste a Jacob, como instruiste a Débora. Instrúyeme, dime cómo debo de pelear esta batalla para hacer volver mi corazón y a lo de mi casa a tu palabra, para hacerlos volver al Dios vivo. Hasta que yo me levanté como madre de Israel.
Dentro de la misma historia encontramos una segunda mujer. Dije que iba a mencionar dos mujeres. Jael. Oiga, ¿quién era Jael? Déjeme describirle el significado de Jael. Ya dijimos que Débora significa abeja, laboriosa, trabajadora. Jael significa, tiene que ver con ascender, aprovechar. Oiga, ascender y aprovechar para bien, ¿verdad? Débora, en Jueces capítulo 4, del versículo 17 al 24, encontramos esta historia, pero quiero traer a memoria una parte más de Débora. Oiga, Débora le había dicho al capitán de los ejércitos, a Barak, le había dicho, porque Barak le pidió que ella fuera a la guerra, ¿verdad? Porque él necesitaba ese respaldo espiritual y gloria a Dios por eso. Él necesitaba que la gobernadora estuviera también presente dentro de la batalla que se iba a realizar. Pero Débora le respondió estas palabras cuando él le pidió que lo acompañara. Ella le dijo en el capítulo 4, versículo 9, iré contigo, mas no será tuya la gloria de la jornada que emprendas, porque en mano de mujer venderá Jehová a Sísara. ¿Quién era Sísara? Era el capitán de Canaán, el capitán del ejército enemigo, ¿verdad? Barak, el capitán de Israel, y Sísara, el capitán de Canaán, el ejército que los había tenido subyugados por 20 años. Entonces Débora le dice, está bien, yo iré contigo, pero no te va a dar a ti la gloria de la batalla el Señor, sino que la entregará en manos de una mujer. Esa mujer era Jael, porque oiga, cuando la guerra se llevó a cabo, dice el capítulo 4, versículo 15, y Jehová quebrantó a Sísara, a todos sus carros y a todo su ejército a filo de espada delante de Barak. Y Sísara descendió del carro y huyó a pie. ¿A dónde cree usted que huyó? Pues huyó donde Jael. ¿Quién era Jael? Su esposo era, dice literalmente aquí, era mujer de Eber-Seneo. ¿Quiénes eran los ceneos? Los ceneos eran parientes de Jetro, el suegro de Moisés. Ellos no eran judíos, pero se habían quedado viviendo dentro de los judíos. Pero oiga esto, ¿por qué Sísara, el capitán que venía huyendo? Ya Barak con todo su ejército, había destruido a los carros, había destruido a filo de espada a todos estos enemigos, pero el capitán se estaba escapando y corre a la casa de Jael. ¿Por qué? Porque los eneos y los cananeos tenían paz, estaban en buena lid, ¿verdad? Eran aliados. Entonces Sísara corre donde una de sus aliadas. Sorpresa, cuando él llega a la casa de Jael y le pide agua y le pida que lo esconda, ella como muy amable, muy educadamente le dice que sí, lo hace pasar y en lugar de agua le ofrece leche. Dicen los estudiosos de la Biblia que por qué leche y no agua, porque la leche le iba a sustentar, el hombre venía cansado de la batalla, quizás a duras penas logró llegar a la casa de esta mujer. Y cuando él se toma ese vaso de leche completamente sediento, lo hace como dosilitarse y dormirse profundamente. Y es en ese momento que Jael se define como aliada de Dios. ¿Qué representaba Sísara? Sísara representaba a Satanás, representaba a los enemigos de Dios, a los enemigos de los israelitas. Entonces, en ese momento, aunque el pueblo suyo, aunque el pueblo de Jael estaba en paz con los enemigos de Dios, ella se determina a hacerse una aliada de Dios y toma una estaca y un martillo y le traspasa la sien a Sísara, que se había quedado plácidamente dormido. Ahí se cumple la profecía de Débora cuando dice, la gloria, Barak, no será tuya, la gloria será de una mujer. Era esta mujer, dentro de la guerra, dentro de la batalla, iba a haber una mujer que también se iba a aliar íntimamente con Dios y que estaría preparada para realizar el trabajo que tenía que realizar, matar, destruir a su enemigo. Querida mujer, querido hombre que estás ahí al otro lado, yo quiero decirte
que si tú te alías con Dios, que si te sientas para dejarte instruir, Dios te va a dar las estrategias para poner esa estaca y destruir cualquier cosa que haya venido para arremeter contra tu matrimonio, cualquier cosa que haya venido para arremeter contra tu familia, cualquier cosa que haya venido para querer destruir lo que Dios te ha dado como bendición. Pero necesitas tomar determinación. Dios no está buscando hombres y mujeres súper valorosos, súper estudiados, preparados. Dios está buscando hombres y mujeres que se determinen a aliarse en su ejército y que se pongan al servicio de Él para ir y hacer lo que Él quiere que hagan. No es tiempo de tanta vanidad, no es tiempo de estarnos ocupando tanto en estas cosas terrenales, sino que es tiempo de dedicarnos al servicio de Dios, definirnos, determinarnos, qué es lo que hicieron estos personajes de los cuales estamos hablando. Bien, la gloria fue de Jael, sencillamente porque decidió aliarse juntamente con Dios. Vamos terminando, ¿verdad? Que también aprovecho a mencionar, Jael pudo haberse quedado indiferente. Repito, ellos, los eneos, estaban en buena lid con los cananeos. ¿Por qué tenía ella que complicarse y mancharse sus manos de sangre, verdad? Pudo haberse quedado, darle albergue ahí a este hombre, y esconderlo y pasar por alto lo que estaba aconteciendo en medio de la tierra donde ella vivía. Pero no, se alió con Dios y determinó para con Dios aliarse con él y con los hebreos y poner esa estaca, y ahí vino la gloria para Jael. Mire lo que dice Jueces capítulo 5 versículo 24, lo que escribió Débora, la gobernadora de Israel. Estas son las palabras que ella escribió para Jael. Dice Jueces 5:24, bendita seas entre las mujeres, Jael, mujer de Eberseneo, sobre las mujeres bendita sea en la tienda. ¿Cree usted que esas palabras no venían del mismo corazón de Dios para bendecir la vida de esta mujer? Yo quiero imaginarme. La Biblia no le dice cuál fue el fin de Jael, cómo habrá terminado sus días, cómo habrá sido todo ese entorno después de que pasó la guerra y vino el tiempo de paz. Pero de seguro que ella quedó como un ejemplo digno de ser imitado, sencillamente porque estuvo dispuesta a venir y ponerse al frente y ser una con Dios. Bien, los aliados de Dios. Termino con esto. Los aliados de Dios ponen al servicio de Dios su vida. Oiga esto, los aliados sencillamente vienen y le dicen al Señor, aquí está mi vida, haz con ella lo que tú quieras, úsala, Señor, heme aquí, como dijo Isaías. No ven lo que los hombres ven, sino que ven lo que Dios ve. No oyen lo que los hombres oyen, sino que oyen lo que Dios habla a través de su palabra. Disciernen entre lo santo y lo profano. Disciernen entre lo que son amigos de Dios y lo que son enemigos de Dios. ¿Por qué? Porque el discernimiento lo tienen agudizado por causa de que vienen continuamente para sentarse con Dios, y el Espíritu Santo va desarrollando ese entendimiento de los tiempos y ese discernimiento para ver a través de la neblina. Llaman a lo malo malo y a lo bueno bueno. Viven para Dios y mueren para Dios. Se disponen al servicio de Dios sin condiciones. Los aliados de Dios. Para terminar, quiero que volvamos a Rahab, solo para leer este versículo 4, Josué 2:4. Con esto terminamos. Mire, dice, pero la mujer había tomado a los dos hombres y los había escondido. Y dijo, es verdad que unos hombres vinieron a mí, pero no supe de dónde eran. Y cuando se iba a cerrar la puerta, siendo ya oscuro, esos hombres se salieron y no sé a dónde han ido. Síganlos a prisa y probablemente los alcancen. No sé qué está dispuesta a hacer. Y sí, ella mintió.
recordemos, no conocía a Dios, no era una hija de Dios. Porque tú y yo no tenemos necesidad de mentir. Recordémonos que el padre de la mentira es Satanás. Pero en este caso, Dios así lo permitió para poder guardar a sus espías y para que se cumpliera el propósito para el cual habían entrado a Jericó. Y ella dice, cuando se iba a cerrar la puerta, siendo ya oscuro, esos hombres se salieron y no sé a dónde han ido. Síganlos a prisa y los alcanzarán. A Rahab no le importaron las consecuencias de mentir. ¿Sabe usted que ella pudo haber perdido su vida? Si el rey de Jericó hubiera descubierto que ella los había albergado y que estaba mintiendo, a ella le hubieran quitado la vida. Pero esa mujer determinó en lo profundo de su corazón, y lo dije al principio, claro, Dios había preparado, había dispuesto el corazón de esa mujer. Y quizás usted no se sienta dispuesta o dispuesto en esta tarde y diga, tengo miedo, estoy con incertidumbre de lo que pueda pasar si yo vengo y tomo determinaciones más fuertes delante de la presencia de Dios. No se preocupe por lo que pueda pasar más adelante, por lo que pueda pasar a mediano o corto tiempo. Preocúpese por tener una relación íntima y obedezcamos ese mandamiento del Señor Jesucristo. Padre, que ellos sean uno contigo como yo lo soy contigo. Ese es un mandamiento del Señor Jesucristo en el Nuevo Testamento. Que seamos uno con Él, así como Él es uno con su Padre Celestial. Aliados, amigos íntimos, sentados a su mesa, oyendo instrucciones, preparándonos para la batalla, para entrar y poseer cada día más tierra de nuestro corazón, más tierra de nuestra familia. Los aliados de Dios ponen su vida, no piensan en lo que pueda acontecer, sino que saben que es el Dios Todopoderoso, el varón de guerra, el que va adelante peleando la buena batalla. Padre, te damos gracias en esta hora. Con todo nuestro corazón queremos decirte, aquí está nuestra vida, así como Isaías dijo, heme aquí es todo lo que necesitamos decir. No necesitamos añadir ni quitar, heme aquí. Enséñame a amarte, enséñame a aliarme contigo, enséñame a ser una contigo y poder prepararme para lo que pueda estar por venir. Señor, yo bendigo a cada uno de tus hijitos que están ahí oyendo, que han estado aprendiendo. Yo te suplico que les añadas una doble porción de lo que hoy, Señor, he podido transmitir a través de tu Espíritu Santo, a través de la palabra. Pueda hacerles a ellos añadido el doble del conocimiento y de la revelación, para que puedan afirmarse y fortalecerse en ti y en tu palabra. Yo les bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios te bendiga, querido amigo, querida amiga. Recordarte nada más que cada martes, si Dios así lo permite, aquí estaremos 4 de la tarde, hora del Salvador, 3 de la tarde, hora de California. Darle gracias a Dios por este medio, radiokm.net, la señal que te bendice, y bendecir a la líder ahí, a la dueña de la radio, a quien el Señor le ha asignado este ministerio, Canelita Miel. Bendiciones, Lolita, un abrazo y hasta la próxima semana, si Dios así lo permite. Cuídense, abrazos. Hoy es el día esperado por ti. Su gloria ha enviado el Señor a este lugar. Al cielo ha llegado tu clamor
El Espíritu de Dios está aquí. Llegó el tiempo